Hola, ¿qué tal amigos de Querétaro? Estamos aquí en la primera emisión de Cromático. Por 6 en punto, estoy aquí con Omar Castrejón. Hola amigos, buenas tardes. Y bueno, la idea de hoy es hablar del bullying en Querétaro. Omar hizo una investigación un poquito con UCEBEC y con otras dependencias del gobierno para hablar sobre la situación que se vive del acoso escolar en Querétaro y si nos quiere dar pormenores. Sí, me da mucho gusto compartir con ustedes en este espacio de Cromático. El tema que hoy vamos a tratar pues, es muy preocupante. En esta investigación estuvimos recabando información, como bien dice Alfredo, sobre algunas instancias que están atendiendo este tema porque las estadísticas sobre el bullying, la violencia escolar, el acoso que tiene en nuestro país y el estado de Querétaro son muy preocupantes. De hecho, en nuestro país, de acuerdo a la organización Bullying Sin Fronteras, ocupa el primer lugar mundial sobre casos de bullying, y también la entidad de Querétaro tiene lugares muy preocupantes sobre los casos que pasan en las escuelas de nuestra entidad. ¿Qué es el bullying? ¿Tú cómo consideras a lo que llamamos bullying? ¿Todos lo sufrimos en algún momento, en algún grado? ¿O es algo que solamente se da en ocasiones muy particulares, en momentos determinados de pues, nuestra vida escolar? Mira, primero, ¿por qué nos vamos a lo que es la definición de bullying? Así como lo tiene marcado las autoridades en México, dice: el acoso escolar es un comportamiento prolongado de abuso y maltrato que se ejerce contra un alumno o alumna, o bien un grupo de alumnos o alumnas ejerce sobre otros en las escuelas con el propósito de intimidar y controlar al alumno mediante el contacto físico o la manipulación psicológica. Me preguntaba si era como algo de repente o era algo ya constante. Aquí en la definición te dice que es algo constante, pero ¿cuántas veces hemos visto casos que también es, pues hoy me cayó mal porque me levanté con el pie izquierdo y sobre ese me voy? Sí, es correcto. Efectivamente, la definición de acoso escolar habla de una conducta sistemática, de algo que ocurre durante un tiempo prolongado por una o un grupo de personas. Pues de personas, en este caso de estudiantes, en contra de algún menor. Y ahora también decías, definir qué sí es bullying y qué no es bullying. A mí se me complica en este sentido, ¿no? Todos, sobre todo en los 80s y 90s, pasamos por el apodo, por la burla, y a lo mejor un día te caíste de una forma muy chistosa y durante una semana estudiando muele, diciendo el burro que se cayó, o el preferido del profesor. Sí, lo que coloquialmente decimos que es la carrilla, ¿no? Ándale, exacto, carrilla. Sin embargo, hoy vivimos, no le quiero llamar generación de cristal, que quiero pensar que es más bien una generación que sí tiene un poquito mayor debilidad en carácter, pero que también ha aprendido a no dejarse. Y eso lo he aprendido sobre todo de mis sobrinas, ¿no? No es que no aguante primo o tío, sino que simplemente no me dejo. Entonces también quizá más que cristal aprendieron a hablar y decir: para nosotros esto no es correcto, pero también sí hay cosas que considero que pues, no aguantan la carrilla. Culturalmente es muy curioso lo que mencionas, porque hay una dualidad. Las estadísticas, lo que les estamos comentando, pues nos hablan de que hay una incidencia muy preocupante, de tipos de violencia escolar que no necesariamente tiene que ser inclusive violencia física. Puede ser violencia psicológica, pueden ser agresiones verbales, puede ser inclusive ahora y más para los jóvenes, para los niños, como se manejan en la actualidad, un acoso a través de medios digitales, el cual también es muy preocupante. Inclusive no tiene que ser necesariamente una agresión directa, pero puede consistir en un aislamiento social, ¿no? Una alienación del grupo, en donde pues no se acepta a alguien por un motivo determinado, que pueden ser muy distintos, ¿no? Puede ser por cómo se ve una persona, por su origen, por su condición socioeconómica. Incluso la importancia del ciberbullying que estás mencionando ahorita, o del bullying no directo,
que los llaman como bullying silencioso, menciona que a nivel mundial esto ha causado hasta 200,000 muertes a nivel mundial al año, de este bullying silencioso, este bullying a través de las redes sociales, o te molesto a base de que publiqué una fotografía tuya y vamos, por el ataque constante que está haciendo la gente, pues estas personas terminan suicidándose o terminan consumiendo drogas o terminan haciendo algo más. Claro, inclusive desgraciadamente uno de los temas que también ocurre con demasiada frecuencia es pues la distribución de contenido explícito, ¿no? El famoso pack que se pasan los estudiantes, ¿no? Sobre sus compañeras y compañeros también, porque también se da ese caso y de alguna manera pues puede ser objeto uno de burla, de desprestigio, de intimidación o hasta de chantaje, ¿no? La distribución a través de medios digitales de ese tipo de contenido. Tú hiciste como una investigación, hiciste una serie de entrevistas a autoridades educativas y autoridades, no recuerdo si municipales y estatales, donde te hablaban de cuál es la situación, qué es lo que pasa en Querétaro en el bullying. Y digo, tenemos casos sonadísimos, tuvimos hace unos meses el caso de este chico que empezaron a acusarlo, y total que él fue el que terminó siendo corrido de la escuela prácticamente. No sé cuál sea la situación actualmente, pero en ese momento decían que el que ya no podía entrar en la escuela era cuando él fue el buleado. Así es. Mira, las autoridades educativas, principalmente la Unidad de Servicios Escolares del Estado de Querétaro, nos indicaron que sí, efectivamente tienen conocimiento y tienen implementados protocolos, ¿no? Desde el año 2017 en el Estado de Querétaro existe un protocolo pues, para prevenir y atender los casos de bullying escolar. Este protocolo y estas acciones pues se han estado de alguna manera capacitando a docentes, se han dado pues de alguna manera estos contenidos se distribuyen, se dan clases a padres de familia o se concientiza sobre el tema para que se hable también en las casas, para que haya algún control sobre este tipo de cosas y además se prendan las alertas cuando se ve alguna conducta o algún cambio, digamos, ¿no? En la conducta de los hijos y que se vean, pues precisamente como comentas, ¿no? Cuestiones en donde acusen depresión, acusen ansiedad, no querer asistir a las clases en el colegio. Todo esto existe un protocolo que está encaminado a que tanto las autoridades escolares como los padres de la familia lo puedan detectar. ¿Y cómo se aplica aquí? Entiendo que el maestro, el profesor y los directivos están pendientes de los alumnos, sin embargo no sucede siempre así, sobre todo porque el que hace el bullying no lo hace frente a un maestro. El que hace el bullying se espera a que no esté el maestro, a que no estén los papás y muchas veces incluso a que no estén los compañeros de clase para que nadie se percate de que le está haciendo un buleador. Así es, también como parte de estas campañas, porque se está haciendo una concientización que también de alguna manera pretende permear en los mismos jóvenes, uno sobre pues lo incorrecto, digamos, sobre lo mal que está incurrir en este tipo de conductas, pero además sobre todo para que ellos tengan la confianza de saber que son cosas que se pueden hablar, que si están experimentando, siendo víctimas de este tipo de acoso, de ataque, de violencia escolar, pues para que lo puedan hablar con confianza, que sepan que va a haber quien los apoye, que hay personas preparadas para atender estos casos y que existe precisamente un protocolo para salvaguardar su integridad y que ellos no tengan por qué preocuparse de tener que ir a la escuela, porque además este tipo de conductas, además de vulnerar a su integridad física y emocional, también tiene una repercusión muy grave pues en su rendimiento académico. Efectivamente, ¿no? Y supongo que también en su trato social. O sea, por supuesto. Trato con las demás personas y con la familia. Me gustaría mucho, primero, por ejemplo, decirle a los chavos que nos estén viendo que el bullying tiene 3 formas básicas, que son el acoso verbal,
que es cuando de manera indirecta o directa te agreden con palabras agresivas o buscan humillarte o buscan insultarte o te empiezan a hacer comentarios sexuales impropios o provocarte incluso también para que tú contestes de alguna manera agresiva. Existe también el acoso social, que es el lesionar tus relaciones con otras personas. No se puede existir una situación de noviazgo entre una pareja y entonces alguien no está de acuerdo con ese noviazgo dentro del salón y empiezan a meter comentarios insidiosos que hacen que esa pareja rompa o que una mejor amistad se rompa también. Y también existe ya el acoso físico, que bueno, creo que es más que entendible, que son golpes, que te piquen, que te molesten físicamente. Sí, que se ejerza violencia de algún tipo sobre otra persona. De hecho, y el último, que es el ciberbullying, que ya habías tocado que lo habíamos el tema. Para seguir este protocolo como alumno, porque creo que los adultos ya tenemos muy en base de qué debemos de hacer, pero el alumno, cuando detecta algunas de estas conductas, abuso físico, abuso emocional, abuso verbal o un ciberbullying, para seguir el protocolo en Querétaro, ¿qué es lo que tiene que hacer? Acercarse inmediatamente a su pues ahora sí que su figura de autoridad más cercana, en este caso cualquier maestro, porque precisamente los protocolos determinan que todo el personal debe de estar, que labora en una institución educativa, debe estar capacitado en estos temas, debe de saber implementar este protocolo. Y si cualquier alumno, porque es algo muy común que sucede cuando más si alguien está sintiendo vulnerado, se está sintiendo intimidado, pues requiere de un acto de confianza al externar esto, ¿no? Para pedir ayuda. Entonces, ese acto de confianza no puede ser, en algunos de los casos, pues con su profesor o profesora directamente. Puede ser que tenga más confianza, por ejemplo, con el maestro o la maestra de educación física, o con el de arte, o directamente con la subdirección o la dirección. ¿Cómo se llaman? ¿Prefectos? Son los que... O los prefectos, exactamente. Que van por cada pasillo, ¿no? Esto contempla que todo el personal educativo debe de estar capacitado para poder atender, para poder saber cuáles son los pasos que debe de seguir, en este caso, y de alguna manera llevarlo a los especialistas, porque también las instituciones educativas deben de tener una orientación psicológica, un departamento o un encargado del desarrollo humano que atiende la crisis, ¿no? Así es, un psicólogo escolar que atienda esa crisis. Para preguntar, y digo, se dan muchos casos, yo lo he visto sobre todo en escuelas particulares. Oiga, me hizo esto. Sí, no pasa nada. Ya deja de molestarlo, por favor. No queda más que en una ligera o muy ligera llamada de atención. O no, tranquilos, no pasa nada. Y muchas veces eso dicen los maestros. No pasa nada, cuando realmente sí el alumno está viviendo, y eso desanima, siento yo, a la parte acusadora o a la parte que está sufriendo el bullying. Sí, a quien está pues solicitando atención y ayuda, ¿no? Exacto. Sobre algo que está... ¿Qué tiene que hacer en caso de que no lo escuche su maestro, su directivo, su prefecto? Bueno, es muy interesante porque precisamente, y tan cercano como hace unas cuantas semanas, se acaba de aprobar una iniciativa de ley que obliga precisamente a todas las instituciones y autoridades educativas a actuar, porque aunque pareciera algo difícil de creer, pues no existía esta obligación en la ley. Entonces, a lo que no están obligados, pues no tienen por qué aplicarlo, ¿no? A partir de ahora acaba de publicarse en el Diario Oficial del Estado de Querétaro. Es exclusivo de Querétaro. Bueno, no creo que sea exclusivo, pero esto sucedió. Esto acaba de suceder recientemente, tiene 3 semanas que se aprobó ante la legislatura local. Esta reforma, que precisamente lo que hace es establecer las obligaciones ya como obligación por ley, ¿no? Porque aunque existiera un protocolo que viene desde el 2017, pues desafortunadamente la ley de educación no contemplaba su obligatoriedad para su implementación, y precisamente las responsabilidades en las que incurriría, ¿no?, al personal docente
los directivos de una institución de no atender estos casos. Entonces digamos que este protocolo es una obligación para que el personal docente oiga cualquiera de las quejas, sea la que sea, y ya después investiga, pero que primero sí escuche y haga atención al protocolo inmediato, y en caso de no hacerlas, habría, supongo, sanciones contra ellos. Es correcto. Entonces, ¿qué pasaría si un directivo o un profesor no atiende una llamada de decir, oiga, profesor, me está acosando, me está pegando o se está burlando de mí? Estaría incurriendo en faltas de entrada administrativas y que pueden escalar hasta repercusiones penales también. O sea, ya ahorita... Por negligencia. Entonces, prácticamente, este año escolar acaba de terminar, pero prácticamente entrando el próximo año escolar, cualquier persona o cualquier alumno que se acerque y oiga, me está molestando, en ese momento debería recibir una atención integral sobre su queja. Es correcto, así es, eso es lo que debe de suceder. Es más, mira, mientras el mismo día de hoy que estamos compartiendo esto con el amable auditorio que nos escucha, el mismo día de hoy hubo manifestaciones en una escuela de aquí del municipio de Querétaro solicitando la remoción de la directora de una escuela precisamente por no atender los casos de violencia escolar, de bullying que se presentaron en particular con alguno de los alumnos. Entonces, precisamente lo que pretende esta ley es acotar esta discrecionalidad, digamos, ¿no?, de las autoridades educativas, de quienes están encargados y son pues la primera instancia, ¿no?, que debe de atender y buscar erradicar este tipo de conductas desde el ámbito escolar, y que no solamente sea una cuestión de a su criterio, sino que precisamente se apliquen los protocolos que para eso fueron implementados, ¿no?, o que se tienen que implementar para proteger y salvaguardar la integridad de todo el alumnado, ¿no? Inclusive no solamente de los mismos a comunidad escolar de estudiantes, sino también, desgraciadamente, se han dado casos en donde la violencia se ejerce por parte del mismo personal que labora en las instituciones. Que ya no es como tal un bullying, ya tiene otro nombre, ¿no? Precisamente por ser de una autoridad hacia un alumno. Así es, ya es violencia escolar, pero digamos que esta ley abarca cualquier tipo de violencia que se pueda ocurrir en estos ámbitos. Entonces, en caso de que sí sea desoído por los maestros, digo, se supone que con este nuevo protocolo no debería suceder, pero en caso de ser desoídos por los maestros o directivos, el consejo sería a los alumnos decirle a sus padres, y precisamente bajo la protección de este nuevo protocolo que acaban de autorizar, los padres acercarse a UCEBEC o a la autoridad educativa correspondiente. Exactamente, para emitir la queja. Para emitir la queja y pues obligar a que se cumpla con ese protocolo. ¿Sabrás qué sanciones contempla para los directivos y maestros? Digo, porque decimos, es una sanción administrativa, pero, o sea, ¿qué contempla esa sanción administrativa? ¿Es económica? ¿Es una separación del cargo temporal? Y si resulta que fue cierto ese desoír al alumno, entonces sí lo separan del cargo, o no sé si tengas ese dato de cómo... Fíjate que te debo de confesar que aunque leí la ley de la cual le estamos platicando ahí, solamente hasta donde yo recuerdo dice será acreedor a sanciones administrativas, y en su caso no le corresponda una denuncia por responsabilidad. Y ya la denuncia ya es materia penal. Exacto, que ya es materia penal. Entonces, ¿cuál sería en específico? Hay un apartado donde sí se enlistan, se enumeran cuáles pueden ser las sanciones administrativas correspondientes, entre las cuales, por supuesto, puede ser la separación del cargo, y de hecho hay varias. La verdad, mentiría si les dijera que se las podría enlistar en este momento, pero sí la ley contempla una serie de sanciones cuando pues se incurriera en esta negligencia de atención de los casos de violencia escolar. Oye, en el caso estamos hablando de que las autoridades desoigan al alumno que es acusado, pero ¿y ya se contempla algún tipo de sanción o algún tipo de situación para el acosador? Bueno,
Lo que pasa es que también habría que conocer pues, cuáles son los pormenores y cuál fue el grado de la violencia ejercida hacia. De hecho, lo que contempla el protocolo es que se da conocimiento pues tanto a los padres, ¿no?, del menor que está siendo violentado, como a los padres o tutores de aquel que está ejerciendo el acoso o la violencia, ya sea físico o verbal. Entre las medidas, digamos, ahora sí que cautelares, por llamarlo de alguna manera, ¿no?, que se pueden implementar, pues podría ser inclusive hasta la separación del alumno, digamos, ¿no?, del plantel. Pero obviamente hay que tomar en cuenta que son menores de edad, y lo que primero se implementa es precisamente pues una serie de medidas pues para hacer conciencia, para establecer primero por qué comenzaron a darse estas conductas. Incluso ¿no? Prevalece el bienestar del menor de edad. Es creo que por ley debe ser así en todas las situaciones. Inclusive esto puede derivar, porque se hace, el protocolo implica hacer una investigación, lo cual puede derivar por qué un menor está incurriendo en estas conductas, porque la mayoría de las veces eso también destapa una serie de actitudes, inclusive hasta de violencia intrafamiliar. Nosotros aprendemos a relacionarnos con lo que vemos en nuestras familias, ¿no? Entonces, inclusive esto puede también hasta desahogar en destapar de alguna manera alguna situación que esté viviendo aquel que dentro del ámbito escolar se está comportando como bully, como acosador, pero que puede ser, y la mayoría de los casos la estadística dice, que ese mismo acusador también está siendo víctima de algún tipo de violencia dentro de casa o en algún entorno en donde él se desarrolla, ¿no? Fíjate que así me tocó cuando yo estudiaba, que era eso, ¿no? O sea, muchas veces no era ni dentro de casa, sino era dentro de la calle, tenían sus grupos o sus pandillas, entonces eran acosadores por las pandillas, pero no por la situación en casa, era algo muy distinto. Y en esa época que nosotros estábamos, yo creo, en la secundaria y la prepa, pues no habían todos estos protocolos. Creo que ahorita lo que hacen es verbal, después es su suspensión de clases, pero antes de venir la expulsión viene el cambio de salón o viene el cambio de escuela, o sea, como que se da mucho interés también a que el buleador también entienda que no se trata solo de que porque es bully lo van a correr, pero que sí debe de parar su conducta. De hecho, de entrada, cuando suenan en estos casos, lo primero que se implementa es, aparte de la notificación a los padres, pues una atención psicológica, pues tanto para quien está siendo víctima de esto como para quien le está ejerciendo. Sí, pero sí es importante que exista esa sanción, lo que te mencionaba en el inicio de este chico, que terminó siendo él el que no podía entrar a la escuela cuando él fue el atacado, y los buleadores sí iban. Y es bueno, ¿qué le estás diciendo al alumno? Sé bullying, no te va a pasar nada, tú vas a seguir viniendo aquí a la escuela, y el pobre niño acosado es el que no puede Ese entrar. Caso fue aquí en... Sí, fue aquí en Querétaro. Sí, y digo, no sé cuál fue la resolución, creo que al final porque hubo sanciones. Hay otros casos muy sonados que no se sucedieron aquí en Querétaro, pero por ejemplo se viralizó relativamente hace poco tiempo. También el caso de un alumno del TEC de Monterrey, si no mal recuerdo, claro que sí. ¿no? Que también que tuvo una agresión o amenazó, creo, si no mal recuerdo, con un arma a uno de sus compañeros, pero el contexto es que durante toda bullying, ¿no? En este caso era porque pues hablaban de que él era de otra clase socioeconómica, que él no pertenecía ahí, lo menospreciaban de alguna manera, hasta que llegó un momento de que explotó. Que es lo que pasa mucho en Estados Unidos, con los que luego van con que les disparan, son gente que sufrió en esa escuela bullying y nadie le hizo caso, y cuando son adultos y pueden comprar un arma, van y se vengan de alguna manera. Sí, digo, esos ya son casos extremos, pero o sea, fue lo que pasó con este joven. Diferente, pero sí, en este caso que les relato, sí tiene que ver con que estuvo sufriendo, como bien dice la definición,
pues un acoso, una violencia sistemática durante un periodo de tiempo prolongado. Y por eso es que... Pero vuelvo al mismo. Eso pasa cuando precisamente el bully sabe que no lo van a sancionar, no va a haber una repercusión. De ahí que es importante que las autoridades ya hagan ahora caso con este protocolo, pero que sí exista una repercusión efectiva contra el goleador, no sé, suspensión de una semana, de un mes. Lo que está haciendo la legislatura de Querétaro, las autoridades educativas del Estado de Querétaro, es poner el énfasis en la capacitación para que el personal educativo esté preparado, no solamente para actuar y en su caso, si amerita activar este protocolo, sino detectar, porque aunque, como bien dices, a lo mejor el bullying no va a hacer la violencia pues enfrente de una autoridad educativa, ¿no? Lo va a hacer cuando no lo vean, pero sí lo que pueden detectar es las señales de un alumno que por varias digamos causas puede tener un bajo rendimiento escolar, puede estar aislado socialmente, puede tener síntomas de ansiedad, de depresión, y en eso sí, digamos, las autoridades educativas deben de estarse preparando para tener la capacidad de detectar qué está sucediendo con un alumno e investigar por qué está sucediendo esa razón, para de alguna manera descubrir pues si está siendo víctima de este tipo de acoso. Y bueno, como ya escucharon, ansiedad, depresión, aislamiento social, soledad, bajo rendimiento escolar, incluso el no querer comer, o el no querer ver tu programa favorito, o el no querer salir a jugar a la calle. Todas esas son señales que tanto en casa como los maestros pues deben de detectar y de alguna manera buscar los espacios de confianza para tratar de acceder a la verdad de qué es lo que está pasando, cuál es la causa, la razón por las que se están dando esos comportamientos. Ahora, también hay otros muy evidentes, porque por ejemplo, si llega un alumno de repente pues con hematomas, con moretones, con golpes, ¿no? Además, bueno, pues también hay que investigar inmediatamente pues qué fue lo que le pasó. Efectivamente. Aunque el alumno en algún momento dado te pudiera referir, no, pues ahora sí que me caí de la bici o alguna cosa así, pero pues si se cae de la bici muy seguido, pues eso es señal de alerta, ¿no? Hoy me caí de la bici, mañana me choqué con un poste porque iba viendo el celular, y pasado mañana me tropecé en el camión, no. Así es, yo creo que de alguna manera todos ya hay edades en las que es particular, digo, el bullying no es exclusivo de alguna edad en particular, pero sí hay momentos en la vida de los adolescentes o preadolescentes en donde la incidencia se incrementa, como por ejemplo en la etapa secundaria. Es que es donde es más fuerte el bullying. En la secundaria, ya en la prepa están un poquito más maduros, pero generalmente, como dices, la secundaria es creo que la época más severa o más cruel de la etapa del bullying. De hecho, esa transición que hacen muchos de los niños y preadolescentes de pasar de la primaria a la secundaria, esa es una etapa de especial cuidado, porque empiezan a tener cambios tanto sociales como emocionales, como hormonales. Entonces, esa puede ser uno de los detonantes para que alguien que precisamente por diferentes causas no sepa, pues ahora sí que reaccionar de manera correcta a sus detonantes emocionales, pues y puede ejercer violencia pues contra sus pares, ¿no? Y tener en cuenta esto ahorita que decíamos de las señales de cuando alguien está recibiendo bullying. Papás, yo sé que hay trabajo, yo sé que hay deberes de la casa, pero hay que poner mucha atención a nuestros hijos. Conocemos a nuestros hijos, y si tú conoces bien a tu hijo y ves cambios de conducta, es que ahí pasa algo. Es correcto. Puede ser que esté enamorado, puede ser que sufre bullying, puede ser que simplemente no está comiendo bien, no está rindiendo, pero o sea, mucho tiene que ver en lo que como papás conozcamos a nuestros hijos y pongamos atención de los cambios que está teniendo. Es correcto, y bien dice Alfredo, hay que tener mucho cuidado de poner atención en los cambios de conducta y en los hábitos. Si por ejemplo empieza a tener ansiedad, falta de sueño, somnolencia, digamos, durante el día, no está durmiendo bien por las noches, si acusa de enfermarse muy seguido, ¿no?
me siento agripado, no quiero ir a la escuela, y esta es una conducta pues que es más bien un pretexto para no querer ir, o inclusive de alguna manera detectar que se está faltando, porque eso pasa mucho también, que aparentemente van a su horario de clases normal y pues echan la clásica pinta, ¿no? Mejor no van, mejor porque prefieren a enfrentarse a aquello que están viviendo en un entorno escolar. Entonces, como bien dice Alfredo, o sea, los padres de familia, los tutores, tenemos que estar muy atentos de cualquier tipo de cambio de conducta, y sobre todo en esas edades donde la transición de una etapa de niñez a adolescencia puede ser también un detonante de varias conductas. Y bueno, desde lo que hemos visto últimamente, se ven muchos videos sobre todo de los boleadores ya cuando eres adulto. No tenemos afortunadamente ese caso en Querétaro, pero sí, por ejemplo, en entidades como Estado de México, donde los policías te bulean y te sacan una mordida, y la única forma que ha habido para detenerlos, sobre todo en las entidades del norte del Estado de México, ha sido exponerlos. Y pues precisamente, ¿cómo detienes a un bully? Exponlo. Alumnos, si te están pegando, grita que te están pegando. Si se están burlando de ti, ve con la maestra y dile: se está burlando de mí. Ve con los directivos y dile: me están robando el lunch. Ve con el prefecto y dile: me están metiendo el pie a cada rato. Si tú no expones al bully, y precisamente el bully se nutre de que tú estás solo, el bully se nutre de que tú no tienes amigos, el bully se nutre de que le tienes miedo. Si tú expones al bully, lo más probable en el 50% de los casos es que te dejen de ser el bully. Sí, y además hay que tener y tomar atención, y nosotros inclusive como padres de familia lo podemos también experimentar con nuestros hijos. No hay que dejar escalar los detalles, porque aunque pareciera de momento que alguna broma, por ejemplo, ¿no? O alguna forma inapropiada de actuar de nuestros hijos o de alguno de sus compañeros hacia nuestros hijos pudiera no tener mayor importancia, hay que recordar que cuando este tipo de conductas son reiterativas, como bien dice Alfredo, me escondieron el lunch, me pusieron el pie, eso tiende a escalar si no se le pone un alto a ese tipo de conductas. Entonces hay que también llamar la atención tanto a nuestros hijos como a las autoridades educativas si nuestros hijos están sufriendo ese tipo de conductas, para decir: a ver, ya está habiendo una conducta que a lo mejor no pone en peligro su integridad, a lo mejor pudiera parecer un detalle menor, pero cuando empieza a ser reiterativo, ese tipo de conductas tienden a escalar generalmente hasta conductas más graves. Entonces, más vale también prevenir que lamentar. Y lo que decimos es: no se queden callados. Si estás sufriendo bullying, di que lo estás sufriendo, porque si no, eso no va para, como dices, si tú te quedas callado, eso va a escalar, y un día va a ser te meten el pie, otro día va a ser te dan un golpe en la cara, y otro día ojalá y nunca pase, pero puede ser ya una desgracia mayor. Mira, yo tuve la oportunidad de hablar de este tema, la diputada Ana Paola López Virlain, que es la presidenta de la Comisión de Educación en la legislatura actual del Estado de Querétaro, que conjuntamente con otros legisladores presentaron esta iniciativa. Tuve la oportunidad de entrevistarme con ella y me decía que uno de los objetivos que se plantea es que se hable de esto, como bien dice Alfredo. O sea, esto lo tenemos que hablar en nuestras casas, lo tenemos que hablar en nuestros entornos escolares, lo tenemos que hablar con nuestros hijos y lo tenemos que hablar con otros padres de familia y por supuesto entre pareja. Y hacer y normalizar, o más bien no normalizar, porque muchas veces también el tema es cultural. Hay que recordar que de acuerdo a las estadísticas, nuestro país es el primer lugar mundial en casos de bullying, de violencia escolar. O sea, eso está hablando de que tenemos una cultura que de alguna manera lo solapa, lo normaliza, y eso pues no es correcto. No debemos ni nadie tiene por qué sufrir violencia en su entorno, en un entorno que debe de ser seguro, tanto en su casa como en su escuela, en su lugar de estudios. O sea, si no tienes paz en el momento en el que estás estudiando, entonces pues ningún aprendizaje ni ningún crecimiento será posible. Normalizar este tipo de conductas, hacer como que no pasa nada, meter la cabeza
en la tierra como el avestruz y hacerse de la vista gorda con lo que está pasando, pues solamente hace que se fomente, que se normalice y que siga existiendo y siga creciendo, como desafortunadamente pues ya nos ha pasado en México, que pues ahora va a tener y va a tomar mucho tiempo seguramente, porque aunque se implementen estos protocolos, aunque se implementen estas capacitaciones, aunque haya leyes que atiendan esto, pues es algo que se debe de permear en la cultura del mexicano. Y como dices, hay que normalizar, pero normalizarlo, bueno, normalizar el denunciar la corrupción, normalizar el denunciar el bullying. Es correcto, o sea, hay conductas que no se pueden tolerar, que no son aceptables y como tal hay que tratarlas. ¿Algo más que agregar, Omar? No, me da mucho gusto tener la oportunidad de compartir con ustedes. Estamos en esta primera experiencia de cromático, esperemos que sea la primera de muchas en donde estaremos tanto Alfredo como un servidor compartiéndoles información sobre algunos temas, y próximamente también estaremos platicando con especialistas para que puedan compartir con ustedes su punto de vista sobre lo que nos preocupa a todos como sociedad. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Suerte.